Hola a todos, Gerson Maníacos. Hoy voy a explicaros cómo realizar una ruta en Mission Planner para que nuestro dron nos vuele de forma autónoma sin necesidad de controlarlo nosotros con la emisora. Así que lo primero que tendremos que hacer será irnos a Mission Planner. No es necesario que conectéis el dron al Mission Planner para crear una ruta. Ya luego lo conectaremos para cargar la ruta en nuestro dron, pero de momento no es necesario que conectéis el dron al Mission Planner. Bien, una vez aquí en el Mission Planner nos tendremos que ir a la segunda pestaña, a la pestaña de plan de vuelo, y aquí nos aparecerá el mapa del mundo. En este caso yo voy a irme a España, que es donde vivo, y voy a seleccionar una población, un sitio, un campo de vuelo, por ejemplo, para explicaros cómo sería la ruta. Por ejemplo, voy a irme aquí. Bien, aquí hay que tener unos cuantos aspectos importantes a destacar. Por ejemplo, aquí tenemos unos parámetros que aquí donde nos sale 100, esto es la altitud a la que volará nuestro dron. Si queremos que nuestro dron no supere los 20 metros de altitud, pues pondríamos aquí abajo 20. Y ya podemos empezar a crear una ruta para que el dron vuele de forma autónoma. Para aumentar y disminuir el zoom podéis hacerlo con la ruleta del ratón o simplemente yendo a la parte derecha en esta barra, y aquí aumentáis y disminuís el zoom del mapa. Entonces, para empezar tendremos que hacer un waypoint de despegue para que el dron nos despegue en la posición en que lo coloquemos. Pues bien, lo que haremos será pulsar el botón izquierdo del ratón y aquí nos va a salir un punto con un 1. Esto es el primer waypoint. Tendremos que irnos aquí abajo y seleccionar Take Off. Ya habremos marcado aquí un punto de despegue que cuando nosotros vayamos a ese sitio, coloquemos ahí el dron o lo coloquemos aquí abajo, él va a despegar de aquí y se va a ir ahí y ya va a realizar los waypoints. Al final del vídeo también os explicaré cómo configurar la emisora en modo automático para que vosotros lleguéis a la zona de vuelo y simplemente le deis a un botón en la emisora y el dron despegue automáticamente y siga la ruta que habéis hecho en el Mission Planner. Bien, ahora queremos que nuestro dron se desplace del punto 1 a un punto número 2 perdido aquí en el mapa. Pues por ejemplo vamos a hacer que se desplace hasta aquí. Aquí os desaparecerá el número 1, pero no os preocupéis, esto es normal. Pulsaremos el botón izquierdo del ratón, por ejemplo aquí, y se nos creará un punto número 2. Aquí abajo podéis cambiar la altitud, por ejemplo yo voy a poner que se ponga el dron a 30 metros. Ahora bien, lo que hará el dron será despegar desde aquí cuando lo pongáis en auto e ir al punto número 2, y cuando llegue al punto número 2 se colocará a 30 metros de altura. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, que se desplace hasta aquí. Pues pulsaremos el botón izquierdo del ratón y nos creará otro waypoint. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, 50 metros de altura. Pues bien, el dron nos irá desde la zona de despegue al número 2, luego irá al número 3 y cuando llegue al número 3 se colocará a 50 metros de altura. Ahora vamos a hacer que vuelva hacia aquí. Pues pulsaremos el botón izquierdo del ratón y nos creará otro punto, el número 4. Aquí lo que tendremos que hacer será ponerle 50 metros de altura si queremos que vaya del punto número 3 al punto número 4 a esos 50 metros de altura, y cuando llegue al punto número 4 baje a los 20 metros, o simplemente decirle que se mantenga en 50 metros. Le ponemos 50 metros y cuando llegue al punto número 4 va a mantener la altura. Ahora vamos a hacer que, por ejemplo, nos vaya hasta aquí y nos aterrice. Pues pulsaremos el botón izquierdo del ratón y se nos creará el punto número 5. Aquí en el punto número 5, para que nos aterrice, tenemos que seleccionar aquí Land. Colocaremos Land y el dron automáticamente nos irá del punto 2 al 3, irá al 4 y nos aterrizará. Aquí en el Mission Planner se pueden hacer muchísimas cosas, ya que si entráis aquí en esta pestaña hay muchísimas cosas, muchos parámetros que ya iremos viendo poco a poco en próximos vídeos, ya que se pueden hacer vuelos automáticos en forma de círculo, puntos de interés y muchas otras cosas que ya iremos viendo. Bien, aquí ya habríamos creado una ruta un poco corta para que lo veáis y para que lo entendáis bien. Y también hay que tener en cuenta que si aquí en esta zona
hay algún barranco y queremos sobrepasar un barranco o un desnivel, tendremos que marcar esta casilla para que el dron verifique la altura y siempre la mantenga, ya que si no la marcamos y pasamos un barranco y le decimos al dron que vaya a 30 metros, cuando pase el barranco va a descender, ya que el barranco está más hondo que el nivel del suelo. Por eso es recomendable marcar esta casilla para que siempre vaya a la misma altura. Cuando realicéis vuelos automáticos es recomendable tener siempre la emisora en vuestras manos por si hay algún problema con el dron o veis que no sigue la ruta porque ha habido un problema con el GPS o por cualquier otra cosa, y simplemente pondríamos la emisora en modo manual o en modo loiter y recuperaríamos el control del dron en caso de que no haga caso a los waypoints o haya cualquier problema. Si os equivocáis y queréis borrar algún waypoint, simplemente tenéis que darle aquí a las X y borraréis los waypoints que habíais marcado. Ahora voy a explicaros, por ejemplo, cómo crear un círculo para que el dron vaya volando alrededor de este pequeño trozo de tierra que hay aquí. Para ello lo que tendremos que hacer será pulsar el botón derecho del ratón y nos iremos a Auto Waypoint. Aquí en Auto Waypoint pondremos crear círculo. Create WP Circle. Pulsaremos aquí y le diremos que, por ejemplo, a un radio de 100 metros. Le daremos a OK y aquí tenemos que seleccionar el número de puntos que queremos que genere el círculo. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 20 puntos. Le daremos a OK. Dirección del círculo, aquí lo dejamos en 1. El ángulo aquí también lo dejamos en 0. Y ya nos ha creado aquí un círculo en el que el dron va a seguir estas posiciones y va a crearnos un círculo alrededor del campo este de tierra que hemos seleccionado. Si ponéis más radio y más puntos, obviamente os va a realizar un círculo mucho mayor. Aquí también en el punto número 1 podríamos ponerle un waypoint de despegue, un take off, y en el punto número 1 nos despegaría y automáticamente se nos iría al punto número 2 y empezaría a hacer el círculo. Si queremos que aterrice, pues lo mismo. En el waypoint número 21 seleccionaríamos un land y nos aterrizaría cuando llegue al punto número 21. Como ya os digo, aquí se pueden hacer muchísimas cosas. También se puede hacer que el dron enfoque siempre la cámara hacia el interior del círculo, pero esto ya es un poco más complejo y ya os iré explicándoos en próximos vídeos, ya que me gustaría realizar un waypoint y irme a volar para que lo veáis cómo funciona y cómo despega y cómo realiza la ruta, ya que debido al tiempo que está haciendo hay muchísimo viento y con este viento no se puede volar. Me hubiera gustado enseñaros los waypoints después en el campo de vuelo, cómo lo realiza, pero bueno, ya que tenía tiempo, he grabado este tutorial para que sepáis más o menos de qué va el tema y más o menos cómo se realizan los waypoints, y para que vayáis practicando y vayáis rompiendo un poco la mano con el diseño de mapas para vuelos automáticos con el Cherson CX-20. Bueno, pues para configurar que nuestro Cherson CX-20 realice los vuelos automáticos, simplemente dándole a un botón de la emisora, lo que tendremos que hacer será conectar nuestro Cherson al Mission Planner, dándole a conectar, como muchos de vosotros ya sabréis, y nuestro Mission Planner se nos enlazará con el Cherson. Nos iremos a Initial Setup, nos iremos a Mandatory Hardware y nos iremos a Flight Modes. Aquí en Flight Modes lo que tendremos que hacer será cambiar uno de los modos de vuelo que no queramos utilizar en la emisora a por la posición Auto. En este caso yo el modo que suelo quitar es el Alt Hold, el SW en la posición 1 y el SWA en la posición 2. Entonces nos iríamos aquí a Alt Hold y pondríamos aquí Auto y le daríamos a guardar. Ahora cuando le diéramos a la emisora con los dos SW y SWA hacia abajo del todo, es decir, en la posición SW en 1 y en la SWA en 2, donde estaba antes el modo Alt Hold, ahora tendríamos la posición Auto. Simplemente pondríamos en la emisora las dos palancas hacia abajo del todo y el dron despegaría y empezaría el vuelo automático sin tocar absolutamente nada.
Ahora voy a explicaros cómo cargar los waypoints a nuestro Cherson para que se queden guardados en la memoria de la APM y cuando vayamos al sitio de vuelo simplemente le demos a auto en la emisora de la forma que os he explicado anteriormente y ya le empiece a volar solo. Voy a crear unos cuantos waypoints, así un poco arreo, de forma aleatoria, y lo que tendríamos que hacer ahora sería conectar nuestro Cherson al Mission Planner. Y bueno, para escribir los waypoints en nuestro Cherson y que se queden guardados en la memoria de la APM, simplemente tenemos que darle aquí a escribir waypoints. Le daríamos aquí y se quedarían guardados en nuestro Cherson CX20. Y simplemente cuando vayamos a volar le daríamos a la emisora en OK y despegaría y se pondría a hacer los waypoints. Ahora, si vosotros un día os aburréis en casa y queréis crearos un waypoint específico para cuando vayáis a volar, también podéis guardar ese archivo para cargarlo próximamente en el dron. Es decir, podéis crearos 2 o 3 rutas y cuando conectéis el Cherson a vuestro ordenador podéis cargar una ruta u otra. Pues bueno, dibujaríamos aquí la ruta, le daríamos aquí a guardar waypoint file, Wiscomic. Ya tendríamos ese mapa guardado. Por ejemplo, podríamos ponerle de nombre zona de vuelo Wiscomic. Y simplemente, si queremos cargar esos waypoints de triángulos, pondríamos aquí cargar archivo de waypoints. Buscaríamos aquí waypoints Wiscomic y nos cargaría ese mapa. Después simplemente le daríamos a escribir y se nos quedarían guardados en nuestro Cherson. Desconectaríamos y ya estaría programada la APM para que al ponerla en modo auto realice esos waypoints. Como os he dicho antes, este vídeo es un poco a modo de introducción a la creación de mapas para vuelo automático en Mission Planner, ya que aquí hay muchísimo follón, muchísimo lío que quiero ir explicando poco a poco, paso a paso, para que lo entendáis perfectamente. Y podéis ir practicando y viendo cómo va el tema de los waypoints, para que cuando explique cómo funciona cada waypoint y para qué sirve, tener ya más o menos una idea clara de cómo funciona. Podéis ir creando waypoints básicos e ir probándolos, poniendo el dron en modo auto, y siempre es recomendable tener la emisora en vuestra mano, ya que si hay algún problema pasáis a modo manual y recuperáis automáticamente el control del dron. Y así que nada, yo espero que os haya gustado este vídeo que tenía desde hace muchísimo tiempo pendiente, y si os ha gustado, como siempre, darle like y ya me contaréis vuestras experiencias probando estos básicos modos de vuelo automático. Y como ya os digo, próximamente subiré otros vídeos creando muchísimos más waypoints. Como ya os he dicho, próximamente voy a subir muchísimos vídeos de cómo crear modos de vuelo automáticos, rutas de modo automático, para que así también os enseñéis y conozcáis esta funcionalidad que se puede hacer con la placa APM y nuestro Cherson CX20. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.